Estamos con uno de los integrantes de los criollos del chamamé que han abierto esta maravillosa primera noche aquí en el Festival Nacional del Chamamé de Federal. Su nombre, por favor. Sí, Sosa, glosita de los criollos del chamamé, quien el gusto de hablarle, a usted amigo Mayas, y bueno, me estaba comentando fuera de micrófono que tiene un programa, ¿no? Estamos saliendo para el programa El Fogón de los Cantores, allá en LU30 Radio Maipú, de Maipú, provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo ha vivido los criollos del chamamé esta noche tan especial? Y bueno, con mucha alegría al volver de vuelta al Festival Nacional, a este escenario mayor Ernesto Montiel. Y bueno, muy emocionado y con ganas de volver siempre, porque tenemos muchos amigos y nosotros los amigos los llevamos en el corazón, ya que tenemos un hijo de Federal. Y bueno, ojalá que se nos dé, y gracias a todo el público que está presente, que nos aplaudió. Y bueno, yo siempre soy agradecido de mi gente, digo, y agradezco a personas como usted de que defienden nuestro folclore. Gracias a todas las radios que difunden el folclore. ¿Cómo vive como salteño, porque sé que es salteño, esta música que es del litoral, una música que por ahí como provinciano de allá del noroeste no le toca tan de cerca, pero que la ha asumido con mucho cariño? Y los argentinos tenemos que defender lo nuestro. Y bueno, allá en Salta se escucha mucho, hasta el momento está latente Tarragorros Padre. Entonces, bueno, me incliné por por este género de música, pero no dejo de querer la samba, mi samba, la chacarera, el escondido, el gato. Sé bailar también pero al chamamé lo llevo en el corazón. Y bueno, el chamamé me dio mucha satisfacción, me dio alegría. Quizás por ahí, como se dice, cuando estoy medio tristón, siento retosar un chamamé y se me van penas y me invade una alegría. ¿Cuáles son los próximos proyectos de los criollos del chamamé? ¿Algunos trabajos próximos? Y bueno, proyectos hay muchos, a pesar de que estamos viviendo, como usted sabe, todo el mundo sabe lo que estamos viviendo los argentinos, con muy poco trabajo. Y bueno, ojalá esto se componga para poder estar bien, para que podamos estar bien todo, un poco mejor, no decir bien, no, pero que podamos estar un poco mejor, con algunos proyectos de baile, alguna gira por el Chaco, Corrientes, por Salta también estamos ya por hacer un viaje, si Dios quiere, ojalá que se nos dé. Hay un contrato para firmar nomás, y bueno, si se da ese contrato, estamos visitando justo mi pueblo, mi paraje donde yo nací. Iba a ser alegría, emoción para todos mis paisanos, seguro, ¿no? Bueno, el saludo entonces para la gente de Maipú, de los criollos del chamamé, y que sigan con esa garra y con esas ganas de seguir interpretando nuestra música del litoral. Bueno, y a la gente de Maipú le digo que le dejo el corazón para ellos y que lo aprecien, que lo cuiden a usted, amigo Maya, porque es un defensor más de nuestra música. Gracias, saludo para todos. Muchas gracias y un abrazo para todos los componentes de los criollos y que sigan los éxitos. Gracias por este reportaje, gracias. Muy amable. Detiene los vientos porque viento es mi destino. Cualquier árbol se hace rancho, cualquier huella es mi camino. Para mí todo es lo mismo.